hablando precisamente de esos temas. Me permite un momento. Bien. Es Erwin Ronquillo, secretario técnico de Ecuador, del programa Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil. Erwin, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Enrique, Luisa y todos los radioescuchas de I99. Para mí siempre es un gusto venir a este espacio y conversar acerca de los avances de este proyecto. Sí, definitivamente. Le digo antes de iniciar la entrevista, hay temas y cosas que se están haciendo bien, pero que desafortunadamente no tienen la trascendencia o en todo caso no llegan a medios de comunicación. Y este es uno de ellos precisamente porque se hablaba de una tasa importante de nutrición infantil en el Ecuador, pero en todo caso ustedes están trabajando para revertirlo de alguna manera. No es una tarea fácil, pero en todo caso es importante que en algún momento alguien tome el toro por los cuernos, porque este tema de la desnutrición infantil no nace en este periodo. Esto se lo ha venido arrastrando. Pero reitero, es alguien ya que tome conciencia, porque se tratan de niños. Estamos hablando de población vulnerable. ¿Qué es lo que nos puede comentar al respecto, Erwin? Bueno, sí, entre las acciones que hemos venido realizando desde el día uno bajo el liderazgo del presidente Guillermo Lasso, recientemente han transcurrido dos hitos muy importantes. Uno de ellos fue la presentación el día 5 de abril de un sistema, una plataforma tecnológica que nos permite hacer un seguimiento personalizado de todos los casos de madres, niños y niñas desde el vientre materno para asegurar que reciban todo el paquete de servicios de prevención, que una vez que el niño nace, ese niño pueda seguir recibiendo las distintas atenciones que tiene que ver con digamos, no solo los controles de niño sano, sino adicionalmente la suplementación nutricional y las vacunas pediátricas que le van a permitir que ese niño, esa niña, no sufran enfermedades que afecten el crecimiento. Ahora, por otro lado, también ese sistema nos va a permitir, dado que estamos conectados, va a estar conectado con los sistemas del MIES, asegurar que tengan servicios de protección social quienes más lo necesitan. Quienes están en situación de pobreza y extrema pobreza van a poder recibir los distintos servicios del MIES. Y adicionalmente nos permite identificar de manera proactiva quienes requieren de una ayuda adicional, de un bono de ayuda nutricional que se llama el bono Infancia Futuro o el bono de los 1000 primeros días, que hoy por hoy, al que hoy por hoy ya están habilitadas 50.000 madres, niños y niñas a nivel nacional que hemos identificado en base a esta plataforma tecnológica y que están en mayor situación de vulnerabilidad y a quienes vamos a poder ayudar dándoles un piso mínimo de protección social e incentivos por cumplimientos de corresponsabilidad. La lógica es del MIES. ¿Es la página del MIES o hay alguna aplicación especial? Esta es una plataforma que funciona dentro de la Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil y que nos permite hacer el seguimiento. Hay una funcionalidad que interconecta todas las bases que anteriormente estaban separadas. El MIES, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación, el Registro Social, el Registro Civil. Hoy, gracias a esta plataforma tecnológica, están todas las bases interconectadas y nos permite hacer el seguimiento de todos los servicios y derechos a los que tiene un niño o una niña desde el vientre materno y generar alertas. ¿A qué me refiero con estas alertas? Son, digamos, disparan unos alertas hacia los ministerios, mensajes que le alertan al Ministerio de Salud o al MIES sobre niños, niñas que no están recibiendo los servicios, madres que están embarazadas y que requieren de alguna atención especial o algún servicio especial de prevención de desnutrición crónica infantil para que el ministerio acuda a ellas o las contacte por vía telefónica para que se acerquen a los centros de salud. Muy importante que la ciudadanía conozca que esta es una plataforma que va dirigida al
la salud materno-infantil de manera preventiva. Es decir, nos permite asegurar que quienes no hayan ido a los controles, nosotros podamos saberlo y podamos actuar de manera inmediata. Y asimismo, en el caso de los niños, una vez que nacen y que no están teniendo todas las atenciones a las que tienen derecho, como controles de niño sano, como entrega de suplementación nutricional o incluso vacunación pediátrica, nosotros vamos a poder detectarlo de manera proactiva y emitir las alertas hacia los ministerios para que se acerquen a las familias o se los contacte por vía telefónica para que a su vez ellos se acerquen a los centros de salud. Edwin, mi última pregunta para darle paso a Luisa Delgadillo. El tema, ustedes han hecho un mapeo del Ecuador. ¿Cuál es la región o cuáles son las provincias donde se registra este mayor índice de desnutrición? Entiendo que en un principio se hablaban de generalmente las zonas de Sierra Central, pero no sé ahora en este nuevo mapeo que hayan hecho, de pronto haya variables, ¿no? O hayan, mejor dicho, cambiado. La desnutrición crónica infantil está presente en todo el país. Si bien existen zonas donde hay mayor prevalencia, como por ejemplo Sierra Centro, la Amazonía o incluso la provincia de Santa Elena en la costa, está presente en las grandes ciudades también, en las zonas urbano-marginales de Guayaquil, Quito y Cuenca, Santo Domingo, Durán. Es decir, no escapa a ninguna zona del país. Y lo importante aquí es que aquellas ciudades que tienen grandes concentraciones demográficas también concentran a la mayor cantidad de niños. Es por eso que esta política es universal y es transversal a todo el país. Nosotros trabajamos en los 221 cantones con los 221 alcaldes y alcaldesas. Luisa Delgadillo. Gracias, mi querido Enrique. Erwin, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Buenos días. Escuchaba con mucha atención esta primera parte de su intervención y surge para mí la siguiente interrogante. Desde el inicio del gobierno del encuentro, de acuerdo a los indicadores, ¿cuál era el índice entonces de la desnutrición infantil crónica y cuánto ha reducido desde que ustedes han acometido en un trabajo arduo para poder contrarrestar esta problemática social en la primera infancia? La desnutrición crónica infantil se midió, la última vez que se midió fue en el año 2018. Hay una encuesta realizada por el INEC que mencionaba que 27.12% de los niños y niñas padecían desnutrición crónica infantil. Desde ese entonces nosotros, cuando el presidente Guillermo Lasso asumió el mandato, iniciamos una nueva encuesta que ahora ya no va a ser tan espaciada y no va a ser más frecuente, vamos a hacerla todos los años. Esa encuesta ya inició, ya tiene unos primeros resultados que muestran que vamos por buen camino. Todavía hay muchísimo por hacer porque esto es una pelea de muy largo plazo. Sin embargo, el presidente Guillermo Lasso va a hacer ese anuncio en las próximas semanas, va a informar a la ciudadanía de los avances de esta estrategia y sobre todo cómo está el Ecuador en este momento respecto a la cifra. Erwin, en ese contexto, recientemente se ha presentado el anteproyecto de la Ley Orgánica de Protección y Desarrollo Integral para Niñas y Niños de la Primera Infancia, que está liderada por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, pero que entendemos se une a esa cruzada, a esa Estrategia Nacional de Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil. ¿Cuál es el espíritu y el alcance de la misma y en qué medida va a fortalecer la tarea que usted viene haciendo desde su Secretaría de Estado? Desde que el presidente Guillermo Lasso asumió el mandato y definió algunas acciones, una de ellas es dejarle al país un cuerpo legal que le dé protección especial a los niños y a las niñas desde el vientre materno. Y es así que esta ley orgánica de la primera infancia va justamente a cumplir ese compromiso del presidente. Por un lado, hacemos una protección, esta ley incluye una protección de derechos para los niños y niñas, desde la concepción hasta que cumplen 6 años de edad, que es el horizonte de la primera infancia. La ley también crea una institucionalidad para darle sostenibilidad a la estrategia en el tiempo y que no sea solo una acción de este gobierno, sino que
dure en el tiempo y que se convierta en una real política de Estado. Esta ley también incluye la garantía del presupuesto que debe existir para la protección de la primera infancia, que comienza desde los 1000 primeros días de vida. Es decir, esta estrategia que nosotros llevamos desde la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, que se enfoca en la protección de los niños y niñas desde la concepción hasta cuando cumplen 2 años de edad, que es la ventana de oportunidad donde debemos trabajar para evitar que estos niños y estas niñas, digamos, tengan se afecte su desarrollo cognitivo, su capacidad para aprender, para entender, para razonar, para relacionarse. Es tan importante trabajar durante estos 1000 primeros días de vida, y la ley que va hasta los 6 años incluye un capítulo especial acerca del cuidado sobre esta ventana de oportunidad tan importante. Buenos días. Una vez más, querido amigo, ¿cómo te va? Gusto de saludarte. Solamente Eduardo Mendoza Paladines, 2 o 3, más que preguntas largas, breves y rápidas. ¿Qué te falta hacer? ¿Qué le falta? Yo sé el trabajo y todo lo que explicas sobre la desnutrición. ¿Qué necesitas para poder seguir llevando adelante el plan contra la desnutrición infantil y en el pro de las madres y de los niños que nacen en el Ecuador? Hay 3 cosas en las que debemos trabajar de forma más ardua en los próximos meses y años. El uno tiene que ver con la captación temprana, es decir, poder llegar a la mayor cantidad de madres desde lo más temprano en la etapa de gestación. Okay. Y eso tiene que ver con lo segundo, que es la educación. Tenemos que trabajar mucho en educación, en comunicación con educación, y ahí los medios son fundamentales, porque ustedes son quienes nos pueden ayudar a llegar a los beneficiarios que muchas veces desconocen de que existe este programa, este servicio, y que es absolutamente gratuito y que está disponible en todos los centros de salud, y que quienes están en situación de vulnerabilidad pueden acceder también a ayudas financieras. Y lo tercero tiene que ver con el agua y saneamiento. En el Ecuador, apenas el 32% el 32% de niños y niñas no tienen acceso a agua segura, es decir, están tomando agua contaminada. Son 3 de cada 10 niños que, si no resolvemos ese problema, por más otros esfuerzos que hagamos desde distintas áreas, no vamos a poder realmente solucionar el problema estructural. Y esa es una competencia de los gobiernos autónomos descentralizados, con quienes estamos trabajando en conjunto, y que ahora las nuevas autoridades, con ellos también vamos a seguir trabajando, porque esta es una lucha que debe darse en el tiempo y que debe dejar de lado las diferencias políticas y poner como centro de nuestro trabajo a los niños y a nuestras niñas. Varias veces hablar que el centro del país tiene una falta increíble, sobre todo en la sierra, hartísima, de buena agua. Lo dices, y también conozco a Mero Castañer y está haciendo un gran trabajo en el BEDE. Esto debe trabajar en conjunto. No obstante, tú has visto que los municipios, las prefecturas, que las juntas parroquiales han tomado el toro por los cuernos en esto, Erwin, con el tema del agua, para comenzar el proceso contra la desnutrición infantil y de la salud, porque si no tomas buena agua, no tienes nada. Efectivamente, y hay que darle prioridad, hay que trabajar mucho en la concientización de las autoridades para que se le dé prioridad a la construcción de sistemas de agua y saneamiento. En gran cantidad de las zonas rurales no existe el acceso a agua apta para el consumo humano. Muchas veces no existe ni siquiera la conciencia de su importancia. Nosotros venimos trabajando por medio del BEDE. Efectivamente, el presidente Guillermo Lasso asignó líneas especiales de créditos para los gobiernos autónomos descentralizados, y ahora la responsabilidad también está de parte de los alcaldes y alcaldesas, que prioricen dentro de sus proyectos la construcción de sistemas de agua y saneamiento, y que también postulen estos proyectos hacia el BEDE. Por otro lado, también el presidente está haciendo una diplomacia del agua a nivel internacional, encabezada por el ministro
Manrique para conseguir recursos para llegar con soluciones de agua y saneamiento a aquellas parroquias, aquellas comunidades que no tienen acceso ni siquiera a recursos o a un crédito del BEDE para poder construir estos sistemas. Hacia ellos vamos a llegar. Ese es un compromiso del presidente Guillermo Lasso y estamos trabajando en esa dirección. Te digo que ya para concluir, Erwin Ronquillo, que la gente no tiene claro la diferencia entre una persona que tenga buena agua y buena nutrición infantil y un niño que tenga al que no lo tiene. Pero hay condiciones en estudios físicas, fisiológicas. Yo quisiera que en 2 minutos le expliques, porque se habla mucho del tema y la gente no lo entiende, por qué la desnutrición infantil es un problema y por qué hay que terminarlo, porque de allí comienza la desigualdad de oportunidades, desde allí nace, ¿no es así? Es correcto. La desnutrición crónica es una falta frecuente o por un tiempo de la debida cantidad de nutrientes para el niño y la niña. Y cuando esta deficiencia de nutrientes se da dentro de los 1000 primeros días de vida, es decir, desde la concepción hasta que cumplen 2 años de edad, se genera en el problema una desconexión o una falta de conexión neuronal, es decir, no permite que su cerebro se desarrolle adecuadamente. Eso es lo que causa la desnutrición. Y la desnutrición no es un tema solo de comida, solo de alimentos, tiene que ver también con el entorno, tiene que ver con el acceso a agua y saneamiento, tiene que ver con controles prenatales, con un parto institucionalizado, con lactancia materna. En fin, son varias circunstancias sobre las cuales estamos trabajando en conjunto y que hay que atacar para poder resolver el problema en el largo plazo, para lograr que ese niño, esa niña que están en riesgo de sufrir desnutrición, más bien nosotros prevengamos que eso suceda y le podamos dándole un mejor presente a ese niño, a esa niña un mejor futuro, y ese niño cuando sea grande tenga mejores capacidades para poder relacionarse, estudiar y sea un hombre y una mujer productivos en su trabajo. Por eso es tan importante trabajar hoy en la primera infancia, que según estudios de la UNICEF, cada dólar que se invierte hoy representan $17 de retorno en el futuro. Por eso es tan importante trabajar desde este momento en resolver un problema que había sido olvidado en el pasado y que ningún otro presidente había decidido atacar y que por primera vez un presidente decide enfrentar de esta forma. Muchas gracias, Erwin Ronquillo, gracias. Es un tema, Ramiro, Luisa, Bolo, que a veces a la gente se le va, pero cuando uno lo profundiza y lee los datos y las cifras de las Naciones Unidas, de UNICEF, tal cual, entiende que es fundamental. Te mando un abrazo, te llamo luego y conversamos, querido amigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un abrazo. Solamente para actualizarlo, son las 8:59 de la mañana, el 17